Una chica extraterrestre de 1,20 metros golpeó a mis secuestradores y luego exigió que me casara con ella. Bienvenidos a el mundo de la ciencia ficción. Comenta abajo desde qué parte del mundo lo estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El frío penetrante de la silla de acero dura se filtraba a través de la fina tela de su camiseta táctica. Un escalofrío persistente que apenas aliviaba el dolor punzante en la mandíbula donde el mercenario líder había. Le presentó la culata de un rifle de pulsos. Peter flexionó los dedos, sintiendo la tensión familiar de las bridas. Cortándose las muñecas, una restricción cruda pero efectiva que había estado probando metódicamente durante la última hora. Repasó mentalmente su situación, un hábito arraigado tras años de pilotar cargas cuestionables. Sistemas estelares aún más cuestionables. Estaba en X-Yos, una roca miserable. Puesto de avanzada donde las leyes eran sugerencias y la supervivencia era una moneda de cambio. Su barco, el perro callejero, probablemente ya estaba siendo desmantelado en algún desguace. Y los tres brutos actualmente. Los hombres que saqueaban sus efectos personales se estaban volviendo cada vez más impacientes. Sus gruñidos y maldiciones murmuradas resonaban en el cavernoso almacén abandonado. El aire era un cóctel denso de olores. El ozono nítido de los paneles de luz moribunda se refleja en el dulce sabor metálico del agua derramada. Combustible de hipervelocidad y el almizcle húmedo general de lugares olvidados. Un aroma que se aferró a la parte posterior de la garganta y no prometía nada bueno. Sus secuestradores, la tripulación, vestida con una armadura desigual y con olor a sudor rancio y sintético barato, buscaba la ubicación de una placa de datos específica. Le habían pagado una suma considerable por extraviarla, un trabajo que parecía dinero fácil hasta que, de repente y de forma violenta, dejó de serlo. El más grande de los matones, un corpulento. Un aspirante a Krogan con una cara como un campo de asteroides aplastado regresó pisando fuerte hacia él, con sus pesadas botas magnéticas. Crujiendo en el suelo lleno de escombros. Levantó el panel de datos de Peter, su pantalla. Se quebró por la pelea inicial y se burló. Su voz era un ronroneo bajo y áspero, que parecía vibrar a través de las placas del suelo. El hombre explicó con clara falta de elocuencia en cuanto a que las funciones respiratorias continuas de Peter dependían directamente de su cooperación. Una amenaza que perdió parte de su impacto debido a su absoluta falta de autenticidad, aunque el interrogatorio desagradable. El dispositivo que otro matón estaba manejando ahora ciertamente agregó un efecto visual persuasivo. Peter sostuvo la mirada del mercenario, manteniendo su propia expresión cuidadosamente neutral, su mente corriendo no por el pánico sino por cálculos y probabilidades. Sopesando la pequeña posibilidad de salir de esto hablando contra la posibilidad aún más pequeña de romper sus ataduras antes de que podría conectarlo a la máquina que zumbaba con energía malévola. Conocía bien a estos tipos. Eran matones que operaban con un binario simple de miedo y dolor, y razonar con ellos era tan feudal como intentar enseñarle a un gusano de arena a buscar, dejándolo con la desagradable conclusión de que su futuro inmediato implicará una cantidad significativa de agonía, seguida de una probable salida sin contemplaciones de la espiral mortal. Empezó a formular una mentira, una media verdad convincente que podría ganarle unos minutos más. Una historia sobre un punto muerto en una luna cercana que sonaría lo suficientemente plausible como para enviarlos a una búsqueda inútil cuando toda la dinámica del almacén cambió con un impacto devastador. No es una explosión en el sentido tradicional, sino más bien una implosión de sonido y movimiento, una tormenta localizada de violencia que surgió de un rincón sombreado, apilado con cajas de envío rotas y máquinas desechadas. Partes. Una mancha carmesí, increíblemente rápida y sorprendentemente pequeña, salió disparada de la escombros como un proyectil viviente, estrellándose contra el mercenario que estaba manipulando el dispositivo de interrogatorio. Se escuchó un crujido húmedo de armadura al derrumbarse y un grito gorgoteante que se interrumpió abruptamente. ¿Todo el evento que estaba sucediendo?
en menos tiempo del que le tomó a Peter procesar el impacto inicial. Los dos matones restantes se dieron la vuelta, con el pulso acelerado. Los rifles se acercaron justo cuando la figura carmesí ya estaba sobre el segundo hombre, un torbellino de movimiento que desafió. Física. Los ojos de Peter, abiertos por la incredulidad, captaron detalles fugaces bajo. Las luces estroboscópicas que se apagan. Las coletas del cabello rubio más brillante azotando el aire, el destello de garras biológicas retráctiles que se extendían desde pequeñas manos y un gruñido que era completamente salvaje, un sonido puro. Una furia pura que llenó el vasto espacio. El pequeño guerrero usó la fuerza del matón. Tamaño superior como arma contra él, agachándose ante un golpe torpe y de pánico. De su rifle y clavó sus garras profundamente en la articulación vulnerable de su rodilla, provocando un aullido de dolor cuando ella saltó sobre su espalda y terminó sus luchas con un golpe rápido y brutal en el cuello. El líder, el que había estado amenazando a Peter momentos antes, finalmente logró disparar. Un rayo de plasma sobrecalentado que quemó el aire donde el atacante había estado un microsegundo antes. El carmesí. El guerrero, que Peter ahora podía ver que era una hembra de alguna especie desconocida, aterrizó silenciosamente sobre una pila de cajas. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad depredadora que le erizaba el pelo. Brazos levantados. Era diminuta, apenas medía 1,20 metros, un hecho que hizo que la brutal. La eficacia de su asalto era aún más aterradora y surrealista. No dudó, no se detuvo a regodearse ni evaluar. Simplemente se lanzó de nuevo desde su percha, un misil escarlata dirigido directamente a la última amenaza restante. El mercenario, a pesar de su corpulencia y bravuconería, estaba irremediablemente superado. Su movimiento era lento y pesado en comparación con su gracia fluida y mortal. Blandió su rifle como un garrote mientras ella cerraba la distancia, un movimiento desesperado que ella evadió fácilmente deslizándose debajo del arca del arma, sus garras desgarrando la gruesa armadura de su muslo al pasar. Rugió de frustración y dolor, tropezando al ceder la pierna, y esa fue toda la apertura que necesitaba. Ella estaba sobre él en un instante, una ráfaga de golpes precisos e incapacitantes que se dirigían a las costuras de la armadura y la carne expuesta. Un brutal ballet de violencia que concluyó con un último y definitivo empujón de sus garras. El fuerte golpe de su cuerpo al chocar contra el suelo de cemento resonó en el repentino y ensordecedor silencio que siguió, un silencio tan profundo que se sintió más pesado que el caos anterior. Por un largo momento, nada se movía. Los únicos sonidos eran el goteo rítmico de un fluido viscoso. Él esperaba fervientemente que fuera aceite de un conducto roto en lo alto y el bajo zumbido electrónico del almacén que estaba fallando. Red eléctrica. La chica de piel carmesí estaba en el centro de la carnicería que había causado, su pequeño pecho subía y bajaba. Con el esfuerzo, sus coletas rubias se torcieron ligeramente. Una mancha de color púrpura. La sangre, claramente no la suya, trazaba una línea a lo largo de su mejilla, un marcado contraste con su apariencia por lo demás inmaculada. Se giró lentamente, sus movimientos eran deliberados y medidos, y sus penetrantes ojos dorados ardían con una intensidad que parecía abrazar el aire entre ellos, fijada en la suya. El corazón de Peter golpeaba contra sus costillas, un latido frenético de tambor en el repentino silencio, mientras se encontraba siendo el único. El foco de este diminuto ángel de la muerte. Permaneció completamente inmóvil en su silla, todo su instinto de supervivencia le gritaba que no hiciera un movimiento brusco, que no mostrara ningún signo de agresión hacia la criatura que acababa de desmantelar sin ayuda y sin piedad a 3 hombres fuertemente armados. Mercenarios. Ella comenzó a caminar hacia él, sus pasos no hacían ruido sobre los escombros. Suelo lleno de basura, su mirada nunca dejó la de él, y con cada paso que daba, la absoluta irrealidad de la situación lo oprimía, un peso sofocante de incredulidad y miedo creciente. Se detuvo justo frente a él, lo suficientemente cerca que podía ver los patrones intrincados, casi geométricos, de su piel carmesí.
y los destellos dorados dentro de sus iris. Sin decir palabra, extendió la mano y limpió la mancha de sangre púrpura de su mejilla con el dorso de su mano, su expresión ilegible, una máscara de calma. Un enfoque que de alguna manera era más intimidante que su furia de batalla anterior. Entonces, con un movimiento de muñeca, extendió sus garras nuevamente. El suave chasquido de su aparición envió una nueva sacudida de la adrenalina lo recorría. Se preparó para el final, para el último golpe rápido, pero en lugar de arrancar su garganta, ella extendió la mano detrás de él. Hubo un crujido agudo cuando sus garras, increíblemente fuertes, rompieron la gruesa polímero de las ataduras que le sujetaban las muñecas, liberándolo con una facilidad que era completamente despreciable para ellos. Fuerza. Sus manos cayeron flácidas a los costados, hormigueando con la repentina oleada de sangre. Antes de que pudiera siquiera pensar en moverse o hablar, su pequeña mano salió disparada y agarró su muñeca. Sus dedos lo envolvía con una fuerza asombrosa. Un agarre como un grillete de acero forjado que él conocía. Instintivamente, no tenía esperanza de romperse. Ella se inclinó más cerca, su voz era un ronroneo bajo y gutural que vibraba. A través de sus huesos, un sonido que era a la vez amenazante y extrañamente melódico. Eres. Ahora estoy a salvo, gruñó ella, sus ojos dorados sosteniendo los de él en una mirada inquebrantable. Por el código de los Catar, tu vida me pertenece. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio. Almacén, apretándole la muñeca con más fuerza, como para enfatizar la declaración. Serás mi compañero. Peter. Su mente era un monstruo de conmoción por la violencia, su camiseta táctica rasgada en la manga y toda su visión del mundo. Fracturándose bajo la presión de los últimos 5 minutos, solo podía mirar fijamente su rostro alienígena determinado, total y completamente. Completamente sin palabras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, más impactantes que las anteriores. Explosión de violencia. Y por un largo instante, la mente de Peter simplemente se negó a procesarlos, pasando por una serie de mensajes de error como un archivo de datos corrupto. Toda su existencia había sido cambió en el lapso de 10 minutos, pasando de un escenario de secuestro estándar a uno. Masacre de una sola mujer y que ahora culmina con una propuesta de matrimonio de su diminuto salvador salpicado de sangre. Trabajó lentamente la mandíbula, el dolor punzante, una sensación de arraigo en el mar de absoluto absurdo, y finalmente encontró su voz, una áspera voz seca que sonaba extraña a sus propios oídos. Intentó liberar su muñeca, no con mucha fuerza, sino como un gesto de protesta, un acto feudal contra su control inquebrantable, y comenzó a hablar, recostándose. El único lenguaje que había gobernado toda su vida, la negociación. Le explicó cuidadosamente y con lo que esperaba que fuera un tono tranquilizador que estaba increíblemente agradecido por su ayuda oportuna y intervención francamente aterradora, y que estaba más que dispuesto a compensarla por sus esfuerzos. Sugiriendo una suma de créditos que le habría permitido comprar una pequeña luna en un sistema menos deseable, o tal vez un ave. El perro callejero, si no lo hubieran fundido ya para convertirlo en escoria. Incluso se ofreció a saldar la deuda para poder volar a cualquier lugar de la galaxia, sin hacer preguntas, tratándola. Toda la situación como una transacción, un servicio prestado por el cual se pagó. Ahora vence, porque así era como funcionaba el universo que él conocía. Todo tenía un precio, y él estaba tratando desesperadamente para encontrar el suyo. Na lo observó, con la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos dorados entrecerrándose no con ira pero con una especie de profunda confusión, como si estuviera hablando un idioma que ella nunca había conocido. A pesar de la impecable traducción que provenía del pequeño receptor de audio que llevaba detrás de la oreja, lo dejó terminar su letanía de ofertas. Su voz se volvía un poco más desesperada a medida que cada una se encontraba con el mismo silencio sepulcral antes. Ella finalmente respondió, su propia voz era un gruñido bajo de despido que atravesó su balbuceo.
Ella le informó con la simple e inquebrantable convicción de alguien, enunciando una ley de la física según la cual el honor no era una mercancía que se pudiera intercambiar y la deuda de vida, el vínculo más sagrado entre los cátaros, no podía saldarse con los discos de metal sin valor que él llamaba moneda o el montón de chatarra volador que él llamaba barco. Su agarre en su muñeca se tensó, un sutil recordatorio de su inmensa fuerza, mientras explicaba la realidad de su situación con brutalidad. Claridad. Los hombres que había enviado eran meras herramientas, activos desechables de una organización mucho más grande y más paciente que ahora lo consideraría un cabo suelto. Un testigo que debe ser silenciado permanentemente. Su protección, la protección de ella. El Quan y su nombre eran lo único que se interponía entre él y un mundo muy tranquilo. Muerte muy anónima en algún callejón olvidado de esta roca miserable. El matrimonio, explicó, no era una cuestión de romance, sino de ritual y ley. Era el acto formal que atarlo a ella, colocándolo oficialmente bajo su protección y haciendo de cualquier intento contra su vida un ataque contra ella. Todo el clan. Un elemento disuasorio mucho más eficaz que cualquier guardaespaldas que pudiera. ¿Alguna vez has esperado contratar? Un miedo frío, mucho más escalofriante que la silla Joe Steele. Había sido, invadió a Peter mientras la lógica de sus palabras, por extrañas que fueran, comenzó a calar, atravesando su incredulidad. Era un superviviente, y sus instintos de supervivencia, afinados y que ahora gritaban a todo volumen, reconocieron la verdad en su evaluación. Era un hombre muerto que caminaba, un hilo suelto en una conspiración que ni siquiera entendía, y esto. El guerrero de 1,20 metros le ofrecía el único salvavidas viable a la vista. Soltó respiró larga y lentamente, dejó caer los hombros en un gesto de derrota reticente y dio un solo asentimiento breve. Señal universal de aquiescencia que ella parecía comprender perfectamente. Su agarre en su muñeca se aflojó ligeramente, cambiando de una restricción a algo más parecido a que ella lo guiara, y comenzó a moverse hacia la salida del almacén. Una pequeña figura lo arrastraba con una fuerza sorprendente. Su viaje a través de la atmósfera empapada de neón. Las calles resbaladizas por la lluvia del puesto avanzado de Sios fueron una clase magistral de disonancia cultural. Un desfile surrealista de dos. Atrajo a más de unos pocos curiosos y se apartó rápidamente. Escaleras de los diversos pícaros. Y gente de baja estofa que pueblan los sucios callejones. Se movía con el propósito de una guerrera, sentidos en alerta máxima, mientras Peter se sentía como un apéndice gigante y torpe que se arrastraba. A su paso, su mente luchaba por reconciliar su feroz y mortal competencia con su ocasional, casi infantil pregunta sobre su suave fisiología humana y su completa falta de armadura natural o garras, que a ella le parecían para encontrar a la vez fascinante y profundamente impráctico. Él, a su vez, estaba completamente desconcertado por ella. Su visión del mundo, sus referencias casuales a los juramentos de sangre como si fueran trámites rutinarios y su serena aceptación de la violencia como herramienta principal para la resolución de problemas, creando un clima incómodo pero una tregua funcional entre ellos, una alianza nacida de la necesidad mutua y un peligro inmediato compartido. Su primera. La prioridad era regresar al muelle de aterrizaje donde había estado atracado el perro callejero, en caso de que no hubiera sido así. Todavía está completamente despojado, ya que el panel de datos principal de Peter contiene todos sus contactos, códigos y una cantidad significativa. Parte de su vida aún permanecía guardada en un compartimento oculto a bordo del barco. Sin embargo, insistió en que primero regresaran a la escena de la masacre, una sugerencia que a Peter no le gustó, pero no discutió con ella dado su historial. Explicó que sus enemigos eran profesionales, y los profesionales a veces llevaban más que las armas estándar, por lo que un análisis exhaustivo. El registro de los cuerpos fue una precaución necesaria. De vuelta al almacén silencioso y ensangrentado, el aire denso, con el olor cobrizo de la muerte, se movió con una eficiencia sombría, su pequeño. Manos que palpaban con destreza los cadáveres de los mercenarios que había creado tan recientemente. Peter montaba guardia junto a la puerta.
Su propio estómago se revolvió ligeramente al verlo, cuando Nena dejó escapar un agudo siseo de interés. Había encontrado algo. No sobre el líder, sino sobre el segundo matón que había despachado, aquel cuya rodilla había incapacitado tan brutalmente. Metido en una pequeña bolsa de plomo en su cinturón, había un chip de datos, un elegante. Una astilla de cristal que parecía demasiado avanzada y bien mantenida para un matón común. Su superficie grabada con marcas que Peter no reconoció, pero que hicieron que los ojos dorados de Nena se estrecharan hasta convertirse en rendijas de intensidad concentrada. Ella le acercó el chip, sosteniéndolo entre dos dedos como si fuera un insecto venenoso, y le explicó que los grabados eran un código militar cátaro, una forma de cifrado tan compleja que debería haber sido imposible encontrarlo fuera de las instalaciones más seguras de su propio mundo natal. Las implicaciones fueron inmediatas y profundamente inquietantes, transformando la situación de un simple asunto de Peter. El secuestro y la deuda de vida de Nena en algo mucho más grande y siniestro. Ya no se trataba solo de un cargamento extraviado. Los hombres que lo habían capturado estaban involucrados en algo que llegó al corazón de la propia sociedad ferozmente privada y militarista de Nena, y ahora estaban ambos enredados en la misma red. Peter tomó el chip. Sus instintos técnicos. Superando su miedo, sacó un pequeño y maltrecho dispositivo de interfaz de su bolsillo, una herramienta de su oficio que podía extraer información de casi cualquier pieza de hardware. Conectó el chip y su pantalla se llenó inmediatamente con una cascada de código impenetrable, una fortaleza digital que confirmó la decisión de Nena. Evaluación. Le dijo que descifrar un cifrado de grado militar como este sería casi imposible sin una clave, pero que podría ser capaz de encontrar una puerta trasera, un fallo en el código dejado por un programador perezoso, aunque tomaría tiempo y una cantidad significativa de potencia de procesamiento, mucho más de lo que su dispositivo portátil podía proporcionar.